Sosténlo, por favor. Voy a hacer la medida de medición de los 12 voltios aquí en GND. ¿Dónde está GND? Aquí está. Y 12. Aquí. Enfoca el multímetro. Ya tenemos 720. El voltaje de salida hacia el compresor. Tenemos, enfoca, 151. La tensión de red o la tensión de línea está excelente, no hay ningún problema con la alimentación eléctrica. El siguiente defecto que tenemos es que la pantalla no está respondiendo. Si yo activo Power Freeze o Power Cool, no se mueven no se ve, incluso la iluminación en los LEDs es muy tenue. Otro síntoma, que no hay suficiente fuerza o suficiente aire de recirculación, y esto aparentemente es que no hay comunicación. Entonces tenemos un problema con la red de 12 voltios, lo cual pudiera ser un corto o bien que la fuente no está entregando los 12 voltios. En caso dado, tenemos que encontrar la causa y darle solución. El voltaje de fuente sigue en 7. Lo que vamos a hacer es vamos a ver. Aquí acércate para que documentes esto. GND y 12. Tenemos 7, ¿no? Hasta ese lado. La conexión en 12. Vamos a retirar el lace maker. Sube a 8. No es suficiente. Retiramos display. No sube. Sigue en 12, en 7. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a retirar el ventilador. Esta parte del ventilador. Incluso baja, ¿no? No, ya se fue a 8 otra vez. 8 y se apagó el equipo. Pero aún así, mira, no sube. No llega a los 12. La lámpara LED, que es lo más que puede consumir energía. 8. Aquí este conector. 8. La válvula de pasos. 8. Seguimos. Maker. Ahí sí subió. Pero ya, ya lo había yo desconectado antes. Y no subió. Pero aún así es bajo. Sí, porque debe tener más. Ya tenemos casi todo desconectado. Falta el display aquí. 11.
1195. Diagnóstico, fuente. Fuente. Es el problema. ¿Pausamos? Sí, ya. Pues bien, mejor nos trajimos la placa electrónica. Vamos a revisarla. ¿Qué le sucede a esta fuente de voltaje? ¿Por qué es que se cae? ¿Por qué es que no soporta la carga para la que fue diseñada? ¿De acuerdo? Pues bueno, vamos a analizarla y continuamos. Ok, entonces vamos a medir el voltaje de 12 voltios, que es el problema principal que tenemos en el equipo. Para ello vamos a conectar la tarjeta a la red eléctrica de 120 voltios. Quiero mencionar aquí que la tarjeta, me comenta la persona dueña de este equipo, de este refrigerador, que pasan aproximadamente unas horas y trabaja bien, pero pasado cierto tiempo ya no lo hace y se encuentra en las condiciones ya antes mostradas. Pues bien, vamos a ver entonces dónde vamos a medir esa tensión. Viendo la tarjeta de frente encontramos todos sus componentes, de los que son True Hole por la parte top, y en la parte top vamos a ver lo siguiente. Aquí hay un jumper marcado como GND. Este es la terminal que vamos a usar como negativo. Allí vamos a colocar nuestra punta color negro. Son exactamente los mismos puntos donde estuvimos midiendo mientras estuvimos realizando la prueba en el equipo. ¿De acuerdo? Pues bueno, ahí vamos a colocar la punta negativa. La punta positiva la vamos a colocar en aquel jumper que está allá al fondo. Aquí dice 12 volts. Espero lo enfoque bien. Allí vamos a colocar nuestra punta roja. Vuelvo a repetir que esos son los dos puntos donde ya estuvimos realizando las mediciones. ¿De acuerdo? Entonces, para que no haya ningún cabo suelto, sabremos dónde vamos a medir esta tensión de 12. Es también pertinente que en este punto les comente que hay un jumper también marcado como 5B. Ese jumper está aquí. 5B. Pero para este caso no lo vamos a medir, sino ya al último del video, ya para corroborar esa tensión. ¿De acuerdo? Pues bueno, allí vamos a alimentar nuestra placa electrónica y vamos a checar que tenga el voltaje de 12 voltios. Vean, tenemos 11.5. La verdad es que es bajo, la verdad, muy bajo. Deberíamos de tener cuando menos pues, los 12 voltios cuando menos, o hasta 13 voltios. Aquí, si le conectamos alguna carga y dejamos trabajando la tarjeta electrónica, es decir, su fuente,
no cortar la alimentación de la fuente, que se mantenga trabajando, podemos tal vez eventualmente en algún momento encontrar una caída de tensión. La caída de tensión que se presenta en el equipo mismo, que llegamos a medir hasta 7, 8 voltios. Pues bien, me he tomado la libertad de hacer un esquema, ahorita se los presento, donde vamos a checar esta parte, esta sección, la sección de la fuente. Es una fuente muy sencilla, la verdad. Tiene como protagonista un oscilador. Espero lo puedan ver allí. Tiene un oscilador, el cual es este. Este es un oscilador top 267 BG o VG, porque luego me corrigen. Su lazo de control es trabajado o es controlado por medio de un optoacoplador y un circuito TL431. Es pertinente conocer este tipo de arreglo que tiene esta tarjeta, que la intensidad del LED del optoacoplador es cogida, o sea, es tomada por medio de la apertura o el control que hace el TL431, y el TL431 trabaja con respecto a un voltaje de referencia. El voltaje de referencia es tomado de la salida de la fuente, es decir, de los 12 voltios, pasa por un divisor de voltaje, y ese voltaje de referencia controla al TL431, y el TL431 otorga más o menos energía al optoacoplador, y este optoacoplador en el extremo del fototransistor hace controlar a mi fuente, a mi oscilador, es decir, le dirá a qué frecuencia debe trabajar. Todo eso es un lazo de realimentación. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos que encontrar aquí es el voltaje de referencia, que este voltaje de referencia, así como está la tarjeta en este momento trabajando, checar cuánto es el voltaje de referencia que nos está dando aquí en el pin número 1 del TL431. Y pues nada, vamos a tomarle los datos con, ahorita que nos está entregando 11 voltios, cuánto es el voltaje de referencia. Y posterior, cuando la tensión se nos haya caído, es decir, cuando hayan pasado un cierto tiempo con la tarjeta energizada, hacer una comparativa de ese voltaje de referencia. ¿Me explico? Pues bueno, vamos a medir ese voltaje de referencia a continuación. Vamos a colocar nuevamente la punta del multímetro negra en GND, que quedamos que era aquí, y vamos a medir el voltaje de referencia. El voltaje de referencia en el pin número 1 del TL431. Tenemos 2.48 voltios. Espero lo lleguen a ver allí. 2.48 voltios. De acuerdo, ese voltaje lo vamos a apuntar por allí. 2.48. Aún tenemos, miren, ya tenemos los 12.56 voltios. Este voltaje ya es mejor, pero hace rato teníamos 11, entonces hay un detalle por allí mal. Entonces, con 12.56 voltios, yo tengo de VRF 2.48, 2.488. ¿De acuerdo? Entonces vamos a apuntar esos datos. 12.5. Vamos a apuntarlos. Vamos a apuntarlos en la misma tarjeta. Tenemos
12.5 voltios de salida y de control 2.488. Corroboramos entre GND y 12.5 voltios y de referencia 2.488. Hecho. Bien, vamos a dejar la tarjeta aquí trabajando un cierto periodo de tiempo y vamos a estarla monitoreando así, sin carga, a ver si hay una oscilación o una variación del voltaje. ¿De acuerdo? Pues bueno, continuamos. Imposible esperar tanto tiempo. Le hemos cargado la carga de un ventilador. Le hemos colocado un ventilador en 12 volt y con esa sola carga, con ese ventilador que realmente no consume mucha energía, mucha corriente, el voltaje se nos cayó hasta 10 volts. Vean, 10 volts. Esto es muy poco voltaje. Ahora vamos a comparar el voltaje de referencia. $2.477. Realmente no bajó mucho. 2.477. Si fuéramos muy estrictos, sí diríamos que bajó muy poquito, pero para fines prácticos 2.4 contra 2.4, 2.48 contra 2.47, estamos hablando de 0.01 volt de voltaje de referencia. Es cierto que aquí debe de ser muy cerrado el valor, pero para que la tensión se nos haya caído tanto, es decir, que se nos haya llegado hasta los 10 volt, eso no está bien. 10 voltios, 10.6. Aquí tenemos un problema después de el monitor de energía, es decir, después del lazo de respuesta. Tal vez tengamos allí algún capacitor devalorado, alguna resistencia devalorada. Vamos a revisar esta sección de la fuente y pues bueno, encontrando algo lo documentamos. Continuamos. Muy bien. Ya encontré el problema. Bueno, espero que eso sea el problema. A lo más seguro es que sí. Ahorita les explico, pero primero quiero que vean esto. Es una prueba. Es la misma de hace rato. Tenemos el ventilador trabajando y ahora vamos a medir su tensión. La tensión de 12 volt. Vamos a checar y tenemos, vamos a enfocar allá el multímetro y ahora va a ser aquí la lectura. Tenemos 12.50 voltios, 12.5 volt y un consumo de corriente de 31 miliamperes. Cabe destacar que es la misma cantidad de carga que teníamos instalada. Ahora vamos a medir el voltaje de referencia. ¿De acuerdo? Como no puedo enfocar las dos cosas a la vez, les voy a presentar el voltaje ya. Ahí está. 2.48 voltios, voltaje de referencia en el Tele431 pin 1. La corriente es de 31 miliamperes. ¿De acuerdo? Pues bueno, ya se mantuvo el voltaje, ya tiene 12.5 con la misma carga que teníamos hasta hace un instante. ¿Qué voy a hacer? Pues bueno, voy a meterle más carga, voy a meterle estos LEDs de 12 volts y vamos a ver su comportamiento.